Bienvenidos a Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte. La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Este ciclo se suma a estas tareas fundacionales de la institución, evocando la memoria de sus integrantes, de las y los miembros de número, de corresponsales en México y el extranjero, así como de historiadoras e historiadores eméritos y honoríficos, quienes compartirán con nosotros enunciados, anécdotas y hallazgos de sus investigaciones históricas en Diálogos desde la Academia Mexicana de la Historia. Mi nombre es Araceli Almaraz, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y académica por Baja California de nuestra corporación. En esta cuarta sesión del ciclo enero-junio 2024 nos acompaña el doctor Manuel Ramos Medina, corresponsal por la Ciudad de México. Muchas gracias, querido doctor Manuel Ramos, por permitirme entablar un diálogo más para nuestra querida Academia Mexicana de la Historia y con tus memorias ampliar esta memoria visual para esta corporación. Si te parece bien, a mí me gustaría empezar pues en el origen, en esta inclinación que tuviste siendo muy joven por la medicina, pero que finalmente te lleva a tomar la decisión por la historia. Estamos hablando justo de tu juventud, en ese momento en que hay que tomar decisiones que tienen impacto a largo plazo. Tú tomaste las propias siendo muy jovencito. Cuéntanos al respecto. Bueno, mira, en mi casa yo me acuerdo que mi papá, yo lo recuerdo que leía mucho y escuchaba música clásica. Por ahí yo creo que se me quedó un poco la idea de la lectura, pero no la practicaba. Porque en aquellos años y en las escuelas, inclusive ya aquí en la Ciudad de México, era repetir lo que decía el profesor, pero pocas veces de leer un libro. Entonces yo digo, ¿de dónde me llegó esa idea? Pues te quiero decir que cuando yo terminé la preparatoria, en primer lugar, yo quería estudiar Ciencias y Técnicas de la Información en la Ibero, ¿sí? Hice el examen, lo pasé, pero entré a la Compañía de Jesús. 3 años, que para mí fueron fundamentales esos 3 años. ¿Cómo era entrar a la compañía? Pues mira, era un poco entrevistarte con los padres de los jesuitas para ver si tenías vocación o no. Y finalmente a mí me admitieron y yo dije, ay, qué decisión tan más maravillosa, decía yo, y me fui 3 años con los jesuitas en Guadalajara. Pero ahí empecé yo a pensar, no, es que yo dije, yo tengo que salir porque yo siento que mi vocación va por otro lado, o sea, fue una vocación temporal, ¿sí? Y ahí es donde yo empecé a pensar en la medicina, pero yo dije, ya estoy grande para empezar medicina a los 20, 21 años. Y yo dije, es una carrera muy larga. Sí. Y entonces dije, no. Yo dije, tiene que ser algo de humanidades. No sabía exactamente qué. Pero antes de tomar la decisión me fui a Francia 1 año, ¿verdad? Con el boleto de ida, ni siquiera el de regreso, pero yo necesitaba salir y estar en un país que me llamaba tanto la atención desde muy joven. Yo a los 12 años empecé a estudiar francés en la Alianza Francesa. ¿Sí? Me reprobaron en el primer pero yo dije, no, yo voy a seguir y logré hablar más o menos bien el francés y dije, me voy. Y ahí en París fue cuando, trabajando, en París estuve unos días, pero luego me fui a trabajar en una granja al sur de Francia, cerca de Limoges. Y ahí conocí a una amiga que hasta la actualidad seguimos siendo amigos, Monique Cabal,
que me contagió más que nada su pasión por el magisterio, porque ella era maestra de filosofía. Y yo decía, sí, bueno, era como la imagen que yo quería, ¿sí? Y por el mundo esotérico, por otro lado, porque ella manejaba el tarot y todo. Y me acuerdo que en su departamento, que de repente lo conocí, sus tablas de los astros y todo. Y yo decía, no sabía qué. Cuando regresé a México, fue cuando dije, no cabe duda que tiene que ser la historia. Dije yo, porque decía yo, antropología, filosofía, dije no, a mí lo que me gusta es la historia. Y entré a la carrera de historia en la Universidad Iberoamericana y como decía Lupita Pérez San Vicente, una gran maestra de la universidad, cuando le hicieron un homenaje, dijo, atiné en mi vocación. Claro, pero una vocación que de alguna manera está relacionada con los anteriores intereses, la vocación de servir. Sí. Sí, porque la historia también nos lleva a quienes estamos en este oficio a tener muy claro que tenemos que servir a partir de la historia. Pero sin duda, sobre todo nuestras vocaciones como historiadores es estudiar, leer, sí, pero ¿para qué? Sobre todo en el caso de los que nos gusta el magisterio, para transmitir el gusto con los alumnos, ¿no? Yo prácticamente fui maestro desde los 24, 25 años, hasta hace poquito. Sí, vamos a retomar eso, porque desde el 77 tú das clases y prácticamente toda tu trayectoria ha sido estudiar, trabajar, dando clases y después trabajar, dando clases y dando esa transmisión de conocimiento, haciendo esa vocación. Y sin perder el estudio, porque yo nunca he dejado de estudiar. Primero la licenciatura, luego la maestría, luego el doctorado y luego el postdoctorado y ahora tomo un taller de escritura. Yo digo, hay que seguir siendo alumnos. Claro. Te vas a la Ibero y empiezas el estudio de la Orden del Carmen, desde sus ramas masculina y femenina y la Compañía de Jesús, para finalmente hacer una tesis sobre Fray Agustín de la Madre de Dios de la Orden de los Carmelitas Descalzos, un cronista novohispano del siglo XVII. Fue tu tesis, se publicó, y aquí, ahora sí que este inicio con esta tesis, uno entiende gran parte de la obra de Manuel Ramos, porque está centrado en una orden, pero también en los jesuitas, pero también en lo biográfico, en la vida cotidiana. ¿Cómo fue este primer espacio de aprendizaje? Mira, yo sé que sobre todo entre los historiadores hay que probar todo con el documento y demás, ¿no? Pero yo tengo una teoría de que los muertos nos buscan. ¿Sí? ¿Por qué descubrí yo a Fray Agustín de la Madre de Dios? Es decir, sí, mi maestra y gran amiga Cristina Torales fue la que me dijo, hay una crónica inédita en Estados Unidos que está buscando que alguien la transcriba y la publique. Y fue así como empecé yo con el microfilm, ¿sí? Que te acabas los ojos, pero así era antes. No había de otra. De descubrir a este gran personaje, este fraile, que me buscó. Yo estoy seguro que me buscó. Y yo me fasciné con la crónica. Una crónica que habla de la Orden del Carmen, pero todo el entorno de la fundación, la fundación de conventos, de los grandes personajes. Y por primera vez encontré ahí, también en esa crónica, la historia del convento de las monjas de la Ciudad de México, fundado en 1616. Mira. Y en ese momento no me interesó mucho, lo dejé ahí. Incluso el cronista habla de Isabel de la Encarnación, lo transcribí y todo, pero hasta ahí llegó. Varios años después va a reaparecer en tu obra. Y ahí fue como la semilla, la semilla de la fascinación por una crónica inédita en ese momento, que de mediados del siglo XVII y que me introdujo el fascinante mundo de la Orden del Carmen, ¿no? Y por ahí me seguí, y eso me dio pie para conocer a los carmelitas también, que sin ellos yo no hubiera podido hacer esta obra. Sigo siendo muy amigo de ellos, tuve una experiencia con ellos de casi un año, que me marcó también muchísimo. Entonces dije, entre los jesuitas y el Carmelo,
¿sí? Y yo dije, esa fue mi vida que me llevó precisamente a interesarme en los archivos, las publicaciones, la historia oral, sin lugar a duda también, sobre todo en los conventos de monjas, ¿no? Y yo digo, uno está llamado a responder una vocación, pero también a ser inquieto por ellas y ser curiosos en la historia y decir, esto me gusta a mí personalmente y yo digo, por aquí va este camino, ¿no? Y el resultado que fue, pues mi obra, que si tú quieres, no cambió al mundo ni nada, yo soy muy consciente de ellos. Primero, responder un gusto personal. Y segundo, como tú lo dices, la transmisión para un público amplio de decir qué fue la Orden del Carmen, ¿no? Claro, hoy por hoy, si algún historiador, historiadora en formación o ya formado quiere saber sobre esta orden, sin duda hay que leerte. Así lo han dicho varios de los colegas que han reseñado tus obras. Mucho hacía falta hasta hace algunos años sobre este espacio. Así es, solamente había un historiador de la orden que se había ocupado de la historia y que me sirvió a mí muchísimo, que era provincial y después salió de la orden y demás, ¿no? Pero es decir, si uno no publica, uno pues te quedas con tu conocimiento interno y dice uno, no, pues yo quiero compartirlo, ¿no? Que lo que yo sé le pueda servir a alguien, a otros que puedan seguir en el camino, ¿no? Y sí, efectivamente la Orden del Carmen prácticamente estaba sin conocerse. Claro, yo te iba a preguntar, pero de alguna manera ya lo dijiste, ¿quién te acompañó durante esta fase de tu licenciatura y después de la maestría también? Porque amplías tus estudios sobre la Orden de los Carmelitas, siendo ya parte del programa de maestría en Historia, también en la Ibero, y te decantas aquí incluso ya más por las mujeres místicas y descalzas, que también se va a publicar. Pero te escucho y entonces veo esta combinación del estudio de archivo con la historia viva. Mira, yo se lo digo mucho a los alumnos, busquen salir del país, que de acuerdo a su vocación, a donde sea, pero busquen, ¿no? Y yo me acuerdo que había pedido una beca a España y por una cosa no se hizo, la volví a pedir y me la concedió la OEA. La Organización de Estados Americanos. Y tuve el gran privilegio de estar un año en el Archivo General de Indias. Con todo lo que se puede combinar con la vida sevillana, que es maravillosa. La antesala de América. Sí, estoy usando lo que dice Lupita Jiménez. Hay que decir América, no hay que decir, vaya, hay que ser orgullosos de que somos América con nuestra Nueva España, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, sí. Y entonces el hecho de estar en Sevilla te contagia. Sí, claro. Te contagia la antesala de América. Y el hecho de estar diario desde las 8 o 9 de la mañana hasta que cerraban, leyendo, paleografiando, diario, día a día, fichando, porque se usaba con la pluma tus fichas y todo, fue una gran oportunidad en la vida. ¿Y qué fue lo que me llevó? Precisamente lo que yo había propuesto a la OEA, que me dieron la beca, decir la historia femenina de la Orden del Carmen. Y entonces a buscar y a buscar y a buscar, junto con las sorpresas que te da el archivo de encontrar de tu tema de los varones o de otras historias también, ¿no? Entonces es fascinante poder estar un año, es un privilegio, estar un año exclusivamente dedicado a la lectura de los documentos. Y luego te vas a Francia. El tema de las carmelitas descalzas del convento de Santa Teresa lo amplías en tus estudios doctorales, ya un doctorado también en historia en la Escuela de Altos Estudios Sociales de París. ¿Y qué pasó en este trayecto? Te voy a decir, yo creo que en la vida, yo creo que todos somos privilegiados. La única cuestión es buscar el camino. Cuando yo estaba en la Ibero y estaba yo de coordinador de la licenciatura en Historia, el ingeniero Julio Gutiérrez, director general de Grupo Condumex, buscaba un director, ¿sí? Porque ya había cumplido su ciclo el director anterior y él quería un historiador joven
y historiador y de la Ibero, él quería, ¿no? Y entonces me llamó a otras personas y finalmente él me dio la oportunidad. Y me dijo, mire, maestro, me decía, usted ya está aquí. Dijo, pero el director anterior se pide un año para conmemorar los 25 años del Centro de Estudio, de la fundación del centro. Espérenos un año. Y yo decía, a mí se me hace que ya no se hizo. En fin, me dijo, presénteme un proyecto. Y entonces presenté el proyecto de hacer el primer año de doctorado en Francia. Y entonces me apoyó la empresa. Mira. Me apoyó la empresa para que hiciera yo el doctorado. Y entonces, como yo ya había hecho la maestría sobre un convento de monjas y tenía toda la investigación hecha, dije, me voy a hacer el doctorado para hacer la historia general de la Orden Femenina del Carmen durante la Nueva España. Y ese fue el resultado, ¿sí? Llego a México y al otro día que llegué, después del eclipse, me acuerdo muy bien, del 91, el ingeniero me dijo, usted ya es director del Centro de Estudios. Mira qué cosas. O sea que me llegó la oportunidad del doctorado. Claro, yo ya tenía la investigación hecha, que eso es muy importante. Y lo que pedía allá en la Escuela de Altos Estudios es de escuchar a otros maestros y relacionarme y presentar mi trabajo, presentar un antecedente, un predoctorado, etcétera. Y eso fue lo que hice en ese año. Y llegué a México con el trabajo y yo decía, a como dé lugar me voy a dar el tiempo para escribir la tesis de doctorado. Y estando en el centro de estudios, sábados y domingos, yo me quedaba a dormir en el centro de estudios hasta que por cierto me asustaron. Y dije, no, ya con esto ya no me quedo, ¿no? En la noche había una casita ahí en donde hospedábamos a investigadores y una noche me acuerdo muy bien que fui a rentar una película, cuando se rentaban las películas al Blockbuster. ¿Ya? Sí. Y entonces ya era como las 11 de la noche y se fue la luz. Y entonces hablo a la portería, oiga, se fue la luz, le digo, vamos para allá. Ya llegaron, me dijo, no, aquí no. Dijo, aquí es cosa interna. Me dijo, no, aquí no se puede ir la luz. Y me dice el vigilante, ¿ya ve cómo se asustan? Pues yo dije, ya me fui, dije, no, yo no me voy a esperar a que se me aparezca alguien, ¿no? Que sí se me apareció años después, pero yo me quedaba los fines de semana a estudiar, a redactar y finalmente pude hacer la tesis con la guía del doctor Berth, un hombre enamorado de México, que fue el que me guió, me leyó y el que me sostuvo para llevar a cabo la presentación de la tesis, en un examen que duró 4 horas. Mira, nada más. Quisiera redondear este paso de la licenciatura a la maestría, al doctorado que ya nos comentaste, resaltando algunos personajes que te marcaron desde esta época. Bueno, sin lugar a dudas, y aquí está presente, el Edmundo O'Gorman. ¿Sí? Edmundo, el doctor O'Gorman, que yo lo conocí cuando dio una conferencia sobre Cristóbal Colón en la Ibero, ya él de unos 70 y tantos años. Y entonces yo lo abordé y lo felicité y yo le decía, doctor, me gustaría invitarlo a cenar. Me dijo, con mucho gusto. Con mucho gusto. Y yo dije, bueno, ¿y ahora? Yo dije, ¿de qué voy a hablar con él? Me sentí inseguro. Y fuimos a cenar y empezamos a platicar de historia. Y me dijo, sí, pero yo no vengo a platicar de historia contigo. Yo quiero saber quién eres. Me dijo, y te voy a platicar quién soy yo. Entonces entré en la intimidad del doctor O'Gorman, quién era, cómo se desarrolló, y él muy interesado en mí. Nos hicimos muy amigos, muy amigos, inclusive, aunque no volamos juntos, pero estuvimos en España juntos, en Madrid. Él se iba a Sevilla, creo que a un congreso, y yo estaba en España, precisamente en el Archivo General de Indias. Lo vi en Madrid y platicábamos, me dijo, dice, mira, el congreso, 0, me dijo, nadie. Todo el mundo habla de cosas, no, dijo, no se transmite la pasión, dijo, datos. Y yo eso lo aprendí de él. Y dije yo, fue mi gran maestro. Nunca tomé clases con él, pero fue mi gran maestro en cuanto a que me decía cómo había que escribir la historia.
Me dijo, déjate de los datos, me dijo. Sí, son muy importantes, pero lo más importante es crear una historia humana. Y fíjate, no es casual que muchos años después, ya él había muerto en el 90 y tantos. 95. En el centro de estudios se presenta una señora que nos escuchaba en las conferencias que dábamos semana a semana y pidió hablar conmigo doña Gloria Rodríguez. Y me entró y le digo, doña Gloria, qué gusto, ¿en qué le pueda servir? Me dijo, mire, me dijo, yo tengo una deuda con el doctor O'Gorman. El doctor O'Gorman me ha perseguido. Y me dijo, tengo unas fichas que él me dijo que él me las regaló, fichas manuscritas, otras a máquina. Me dijo, se las regalo a título personal. Le dije, mire, doña Gloria, yo le agradezco mucho, pero las voy a recibir a título del centro de estudios. Con mucho gusto. Sí, me dijo, pero prométame que usted las va a trabajar. Le dije, yo voy a hacer algo. Ya nos hicimos muy amigos, doña Gloria y yo. Su hermana era muy conocida porque era actriz, Rodríguez. Y yo le preguntaba a doña Gloria, ¿cómo es que le regaló el doctor sus fichas? Le dije, yo estoy seguro que estaba enamorado de usted. Dije, porque yo vi fotografías de ella, le dije, era una mujer preciosa, lo es todavía, porque es una mujer mayor, y se las regaló. Dije, el doctor O'Gorman no regala nada por regalar, nada. Y entonces llegaron las fichas y el prólogo que publicamos en el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, el prólogo que él dejó escrito con esas fichas, vale oro. Claro. Es su pensamiento, es su visión en los años 40, 1939-40, a lo que él se iba a dedicar el resto de su vida. Y yo quisiera que leyeran ese prólogo. Pues vamos a volver más tarde con Edmundo O'Gorman y otro evento contigo, pero sí, lo retomaremos. Él va a ser entonces una de las personas que va a ser muy importante en tu trayectoria. Ay, pero sin duda. ¿Algún otro profesor, profesora que te interese recordar ahora? Bueno, sí, desde luego. Y aunque no directamente con el tema, pero la maestra Beatriz Ruz Gaitán, la gran maestra formadora en la Universidad Iberoamericana, que nos dijo, hay que ver a Hispanoamérica. Ella decía, hay que ir al sur. Hay que ir al sur, dice, porque es que son nuestros hermanos, es nuestra América. Y yo eso se lo agradezco enormemente a la maestra Beatriz Gaitán, que fue como de una gran influencia, no solo conmigo, sino con los maestros que tuvimos. ¿Cómo no recordar al padre Cacho? Otro de los grandes jesuitas dedicados a la historiografía, o al padre Pérez Alonso, que también un gran historiador que formó el gran archivo de la Compañía de Jesús. Y pues ellos fueron como, ¿qué te diré yo? Como las imágenes de querer ser como ellos, ¿no? Es decir, de hombres entregados a su vocación y que marcaron mucho esta vida, este camino para llevar a cabo una vocación. Claro, que quisiera cerrar este segmento con algo que pienso que se quedó a la mitad, pero ya nos dirás tú, tu interés por la teología. La teología. Bueno, yo recuerdo al padre Cacho, sobre todo, que decía, un historiador que entra a estudiar la vida religiosa tiene que saber o por lo menos conocer la teología, porque si no, entonces se ve la historia fuera de su contexto, como la mayoría que han entrado al estudio de Sor Juana Inés de la Cruz, que no la conocen, la sacan de su contexto. Y Sor Juana Inés de la Cruz, antes que nada, fue religiosa. Claro. ¿Sí? Pero la sacaron de su contexto y como la gran mujer, la primera feminista. Yo digo, pero por favor, hay que tener el contacto. ¿Qué es lo que nos da el contacto? Un poco de encontrar ese mundo a través de la teología. Yo no digo que tiene uno que ser creyente para entender.
No lo digo, pero sí lo creo, ¿sí? Para poder entender estos hombres y mujeres que se dedicaron toda su vida a una vocación, con sus vaivenes, con las virtudes y los defectos que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero sobre todo en la vida de las religiosas, que dicen, no, entraban las feas, las que no tenían para casarlas y todo. Yo digo, no, porque cuántas de ellas, lo marca, lo dice Josefina Muriel, de decir, estas mujeres, quizá muchas entraron sin vocación, sí es cierto, quizá, pero ¿cuántas no entraron al camino de la teología? Las mujeres, ¿sí? Las monjas. O ¿cuántos testimonios no hay que uno tiene que tratar de entender ese momento para poder decir, sí, estas mujeres siguieron un camino muy convencional? No se diga los hombres, no se diga Fray Agustín de la Madre de Dios, el cronista. Antes que nada eran religiosos, ¿no? Y el camino de la teología nos abre ciertas puertas. Yo no soy teólogo, pero he tratado de entender el pasado a través de este conocimiento que da la religión. Claro, sí, ahí decía un poco inconcluso porque tus estudios de maestría en teología ya finalmente no quedaron. Exacto. Cuando yo estuve en la compañía de Jesús, no es que estuviéramos directamente en la teología, pero casi. O sea, estudiamos a los grandes teólogos contemporáneos y pasados, y eso fue lo que me abrió la puerta para descubrir una vocación que quizá yo la tenía desde muy chico. Exacto, sí. Pero que se fue aflorando, ¿no? Sí, sí. Y yo digo, por eso hay que seguir la vocación. Tu vocación de servir. Y justo a eso nos vamos a dedicar en el siguiente segmento, si te parece bien. Vamos a hablar de tus aportes historiográficos. Ya nos has comentado cómo fue esta etapa formativa y quiénes fueron apoyando pues esta vocación a través de la historia, pero vamos a encontrar en tu trayectoria, al menos a mí así me lo pareció, dos grandes ejes como autor único. Uno es sin duda las órdenes religiosas en la Nueva España, donde los carmelitas descalzos desde su llegada en 1586 van a ser parte de lo que a ti te interesa. Y justo vamos a empezar a ver a partir de 1984 publicaciones tuyas. Madre de Dios, Agustín de la Tesoro escondido en el Santo Carmelo mexicano, los carmelitas descalzos en la Nueva España del siglo XVII, Imagen de Santidad en un mundo profano y el Carmelo novohispano. Me estoy yendo hasta 2008, estamos hablando de décadas dedicada a esta orden. Y justamente desde tu perspectiva contextual, desde la teología, te adentras y vas explorando algo que a lo mejor para otros se resume en algún libro, pero tú has publicado muchísimo sobre ello. Cuéntanos de todo este trayecto. Uy, pues, ¿qué te diré? Muchas veces los documentos te llegan. Hay una creencia muy norteamericana, la ley del deseo, ¿sí? Sí. Que se traduce en el Evangelio, pedid y se os dará. Yo estoy convencido de ello, cada vez más, porque las cosas llegan. Mi contacto con las monjas fue cuando tuve yo la experiencia en el Carmelo. Nos llevaron a conocer a las monjas de Tacopac, ¿sí? Yo nunca, bueno, sí, cuando hice la primera comunión, sí, las monjas, pero no, nunca más, ¿no? Y entonces, cuando yo vi estas monjas carmelitas detrás de la reja conventual, nada más son 20, de acuerdo a la Fundación Santa Teresa de Jesús, otro gran personaje que me ha fascinado y que no dejo de leer las biografías de ella. Ese primer contacto con ellas, con la alegría que mostraban y tan conscientes de su historia,
que me decían, hermano, dijo, aquí tenemos muchos papelitos, muchos documentos de la historia de la fundación del convento. ¡Guau! 1616, y me mostraron físicamente. Y fue cuando ahí me entró la inquietud por conocer la historia de ellas, de la vida religiosa. Ya lo había yo pasado cuando palegrafié a Fray Agustín de la Madre de Dios, ya sabía yo cómo había nacido esa, pero nunca había tenido el contacto de la historia oral con ellas. Y la historia es fascinante. Quizá no es el momento aquí de decirlo, pero sí lo voy a decir, aunque sea, estas primeras monjas se desprendieron de un convento concepcionista, donde vivían más de 80, 90 monjas. Y se le atribuye a Santa Teresa, pero no es cierto, pero se dice, mujeres juntas ni difuntas. Hombres también, porque la convivencia es muy difícil. Y entonces un pequeño grupo de 3 monjas de este convento de Jesús María, el Real Convento de Jesús María, de las Concepcionistas, ahí empezó a gestarse la fundación del primer convento de la Ciudad de México, de Carmelitas Descalzas. Y ellas pasaron por muchas críticas, y me acuerdo que la crónica sobre todo de Sigüenza y Góngora, que es la que habla de la historia del convento de Jesús María, y trata obviamente durante muchos capítulos la fundación de las Carmelitas, y cómo las monjas concepcionistas, algunas por lo menos decían, estas no van a poder, porque son criollas y chocolateras, decían. Ah, mira. Sí, y no van a poder con la regla de Santa Teresa porque es una regla muy difícil. Se lleva a cabo la fundación, fundan el convento en 1616, el primero en la Ciudad de México, y cuando están haciendo las reglas, la fundadora pone, además de los votos de pobreza, castidad y obediencia, dijo, vamos a poner, y permanencia, vamos a poner un 5.º voto. Dice, el 5.º voto es no beber chocolate, ni hacer que ninguna monja lo bebiera. Y lo cumplieron. Por eso se les decían chocolateras. Porque es lo que yo dije, porque pues el chocolate, estamos hablando del principios del 7, que no era el chocolate que conocemos ahora, no, era otra bebida, pero que fascinaba. Más, ¿no?, como el tejate. Pues era, se mezclaba con agua y se mezclaba con otras cosas, pero que gustaba mucho. Y durante todo el tiempo que duró, por lo menos en la época virreinal, las monjas no probaron el chocolate. ¿Sí? Claro, se lo daban a las visitas, virreyes, arzobispos. Yo no dudo que alguna la probara. No, digo, sí, pues como somos seres humanos, ¿no? Y me acuerdo que cuando estuve en España, en la Biblioteca Nacional, yo leía cartas de las monjas españolas y me encontré una que decía, aquí sí bebemos chocolate porque Santa Teresa no lo prohibió. ¡Wow! Dije yo, ¡ay, qué maravilla, de veras!, ¿no? De esas cosas que nos marcan como novohispanos. Sí. Como el México fundacional. Yo digo, el virreinato, ese periodo hasta 1821 fue la época formativa de nuestro México actual. ¿Sí? El virreinato somos descendientes de ellos, ¿no? Y por eso hay que estudiarlo, y una de las ramas es la orden religiosa, ¿no? Claro, Hay otras órdenes religiosas mucho más estudiadas, dominicos, agustinos, no se diga jesuitas, franciscanos, etcétera, claro. ¿no? Y yo digo, hay que conocer la historia humana. Claro, esa vida cotidiana que después aparecerá de múltiples maneras ya en otros momentos de nuestra historia. Pero yo te quiero preguntar, a lo largo de tus estudios y de lo que tú vas dejando en estas obras, en estos libros, tiene también que ver con, sí, los votos, pero también en toda una organización. Estamos hablando de una fundación que administra recursos, no solamente materiales como pueden ser comida y demás, también administra económicamente, tiene un proyecto de mediano largo plazo, que son de pronto estas aristas que no se ven en estas fundaciones del siglo XVII, no, a simple vista parecen no ser tan claras, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón. Para estudiar esta vida religiosa hay que estudiar la parte de la economía. ¿Cómo se iban a mantener? No era fácil fundar, costaba mucho dinero, pero había una economía
en el caso de la Nueva España, de los grandes comerciantes y mineros, muchos de ellos de origen español, o la mayoría, que en el caso específico de la Orden del Carmen estaban contagiados por la vida de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz. Y entonces, en medio de lo que era lavar las culpas en aquel tiempo, obvio, ¿sí? ¿Cómo se lavaban las culpas? Invirtiendo en una orden religiosa para que oraran por esta persona, en este caso sobre todo las monjas, ¿no? Que se comprometían a orar. Y entonces estos grandes personajes, de alguna manera, dicho en el siglo XXI, compraban su geografía en el otro mundo. Pues sí, porque sobre todo el escapulario dentro de la Orden del Carmen es el pase casi directo del purgatorio al cielo, entendiendo la mentalidad aquella, ¿no? Me acuerdo que me decía un cronista en Querétaro, que era muy carmelitano y la mamá más, y entonces le decía a la mamá, pues sí, dice, pero tú vas a morir el primer minuto, de broma se lo decía, el primer minuto del domingo, para que estés achicharrándote en el purgatorio durante una semana y ya la Virgen vaya por ti y te suelta. Y decía, y lo que siempre voy a cargar en mi conciencia es que mi mamá murió en la madrugada del domingo. Ay, ay, ay. Ay, no, pero ¿de qué habla esto? Claro, hay que apoyarlas, o las mismas fundadoras llevaban el apoyo de sus padres para llevar a cabo las fundaciones. Una fundación costaba mucho, la construcción de un convento. Sí, sí. Sí, se me viene a la mente, porque ahorita ando con la idea de hacer un estudio siguiendo a la doctora Josefina Muriel sobre la marquesa Selva Nevada, una de las mujeres más ricas de la Nueva España a fines del siglo XVIII, principios del XIX. Dueña de haciendas, dueña de pulquerías, dueña de casas, era la mujer más rica. Y yo iba a decir tuvo la suerte, pero no, tuvo la desgracia de que quedó viuda muy joven, ¿no? Muy joven, bueno, perdón, pero tuvo y entonces ella es la gran administradora de los bienes. Después sufre la pena de que muere el hijo varón, ¿sí? A dos de las hijas las metió al convento de San Jerónimo, pagando con lo correspondiente, y al final de su vida ella quiere ser monja, y paga. Y una de las cosas que me llama la atención es que ella se manda a hacer su propia celda en lo que era el convento de Regina Coeli, lo que actualmente es el restaurante de la carrera de gastronomía de la Universidad del Claustro, ¿sí? El Céfiro. Y está en lo que fue la gran celda de la marquesa. Cuando uno ve uno va al restaurante y dice, bueno, si esta era la celda que vivía. Y ella, al final de su vida, ella dice, no estoy conforme con esto. Se le muere la hija que había llevado como monja, dijo, no, me voy a fundar un convento a Querétaro de carmelitas descalzas, con su dinero, con su dinero. Y ella canaliza su fortuna ahí. Y dice uno, este es un ejemplo de lo que me preguntabas, cómo la sociedad apoya en aquellos momentos, apoya la fundación de conventos, también al arzobispado, lo que tú quieras. Pero en el caso de los y las carmelitas, era comprar de alguna manera o limpiar las culpas, ¿no? Claro. Y entonces uno lo ve en las iglesias, todavía en el Santo Desierto de los Leones, que fue llevado del desierto de los Leones al desierto de Tenancingo, el fundador, el que apoyó enormemente con el dinero, y ahí está la estatua de él que todavía se conserva, ¿sí? O sea, era un dar, pero también por un recibir, ¿no? De ambas partes. Bueno, empiezo por la rama masculina, que es la que llega en 1585, y llega con una idea de llevar a cabo las misiones en el norte de la Nueva España. A eso llegaron, a ser misioneros. Pero como en la cabeza, es decir, los provinciales allá,
rompen con la idea de misión y dicen, no, los carmelitas son contemplativos antes que nada. ¿Sí? Entonces, entre otras razones, porque los franciscanos en el norte también dijeron, no, aquí no, porque son tierras nuestras que nos dieron desde tiempo atrás, ¿no? O en el caso de la Ciudad de México, los carmelitas querían fundar su colegio y se opusieron creo que fueron los dominicos que dijo, no, aquí no. Aquí no. Claro, porque les restaban donaciones, ¿no? Y los carmelitas dijeron, muy bien, aquí no, nos vamos a San Ángel. Y fue cuando fundaron su colegio convento en San Ángel, que todavía existe la iglesia y demás, ¿no? Un gran conventazo que ahí está la publicación de Historia de un huerto, que es precisamente la historia de la propiedad de ellos, ¿no? Y entonces ya no son misioneros y se quedaron en las principales ciudades de la Nueva España. ¿Sí? La Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guadalajara, se extendieron, así, llevando a cabo la vocación esa vocación de ser contemplativos, la oración, etcétera, pero compartida con la sociedad. ¿Sí? Entonces se volvieron frailes que atendían a la población, salían de los conventos y demás, ¿no? La orden femenina fue muy diferente. La orden femenina se funda, sobre todo el primero, que tiene una historia fascinante también, que da para horas. Se funda un beaterio en Veracruz y con apoyo de un mercader que había venido a la Nueva España, que se enriqueció enormemente y trajo a las hermanas. Y dijo, vénganse porque aquí van a poder ustedes hacer su vida. Llegan las hermanas, se muere el protector y entonces deciden formar un beaterio. ¿Sí? Yo a veces desconfiando un poquito, yo digo, y estas mujeres que deben de haber sido unas mujeres atractivas, ricas, etcétera, ¿por qué les dio por meterse a un beaterio? Cuando venían en un barco, atacaron los piratas y las aventaron a una isla, no sé cuál y demás. Digo, algo ha de haber pasado ahí, seguramente algo ha de haber pasado ahí. Y ellas llegan al beaterio y pudieron llevar a cabo la fundación de un convento por el apoyo económico que tenían del mercader que murió. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la vida, no solamente de ellas frente a los frailes, sino ante el resto de los otros conventos? Santa Teresa al principio decía solamente unas cuantas, 14, 15, después lo extendió a 20, no más. Y así se fundan los conventos carmelitas de no más, lo cual les dio una distinción enorme de que una familia tuviera el privilegio de tener una hija, hermana, etcétera, carmelita. ¿Sí? No más de 20 religiosas. Y de clausura total. No salían. No. Los frailes sí, porque los frailes ya, al no ser misioneros, empezaron a llevar a cabo su carisma por todos lados. Las mujeres no. Y por eso solamente hubo 6 conventos carmelitas en la Nueva España. Mira, justo era el otro gran espacio dedicado en tu obra a las instituciones femeninas y mujeres, pero particularmente a las carmelitas, sí. Aquí yo destaco la publicación de Místicas y Descalzas, historia de las fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España del 97. Ya para entonces también habías publicado Mujeres, manifestaciones religiosas en el mundo colonial americano, la mujer, instituciones femeninas y culto a María, pero también con Concepción, conventos de monjas, fundaciones en el México virreinal, que también está dedicado a la mujer. Y luego ya más tarde, ya mucho más en la actualidad, El fracaso del maligno, Isabel de la Encarnación, o un trabajo que viene que es Monjas benditas, o sea, muy dedicado a las mujeres. Fíjate que en aquel tiempo no estaba de moda el género, ¿no? Ahora sí, ahora está muy presente, ¿no? Pero lo mío fue por un gusto muy personal, quizá hasta por una admiración de ellas, ¿no? Y que se me fueron presentando los documentos y demás, ¿no? Quiero decirte que también tengo un seminario ahí en el Centro de Estudios de Historia de México, con alumnos
El seminario lleva por título Vida Conventual Femenina. Primero dijimos novohispana, ahora es hispanoamericana, porque se nos han unido investigadores de Colombia y de Perú, ¿verdad? Y yo decía, este seminario va a ser primordialmente para los que están haciendo sus tesis de licenciatura, maestría y doctorado, para que se reciban, ¿sí? Fue evolucionando. Luego nos los piratearon, porque luego se fundó otro con el mismo nombre, pero que era para ya doctorados. Por eso dije, aquellas son las consagradas, nosotros no. Y ha dado frutos. Y este libro que estamos publicando ahora, Tras los muros conventuales, son los trabajos de los alumnos que escribieron. Son trabajos maravillosos, extraordinarios, inéditos en sus investigaciones de las órdenes femeninas. No, hay concepcionistas, clarisas, hay de todo, ¿no? Y yo digo, quizás la vocación fue por ahí encaminada para transmitirles a otros que sigan el camino. Claro. Y son estos alumnos, unos están en España, otros fueron a Italia, y a mí me da mucho gusto, yo siempre se los he agradecido, decir, el seminario son ustedes. Son ustedes los que llevan a cabo el seminario. Claro, y cumples, yo creo que dos funciones. Por un lado, el trabajo comparativo que tanto nos hace falta. Es, sin duda, sin duda. Y por otro, abrir espacio a los jóvenes investigadores, sí, ¿no? Eso, abrirles espacio, publicarles, porque yo digo, hoy todo se publica en línea, es cierto, pero yo digo no. Hay que dejar un testimonio en las bibliotecas, al rato se mete un hacker, termina con todo la nube o lo que sea, y yo dije, lo físico ahí está, ¿sí? Y yo digo, es la obligación de que publiquen los alumnos y que estén contentos de sus logros, porque pues obviamente publicar es sintetizar, y eso es lo más importante, ¿no? A mí me gustaría terminar este segmento con una solicitud para ti, que es un mensaje justamente para estas nuevas generaciones de historiadores, historiadoras, ya sea de pregrado, de posgrado, en cuanto a tu especialidad, que es la historia novohispana, pero es también muy enfocado en estas órdenes que nos has comentado. ¿Qué les dirías tú a esos jóvenes, esas jóvenes que están iniciando o que están en ese proceso ya de investigaciones más o menos avanzadas? Yo les diría, en primer lugar, que sigan su intuición. La intuición nunca falla. Yo les decía, cuando daba clase en el ITAM, pues todos eran para economía y todo, y algunos de ellos decían, es que no, es por aquí, me equivoqué. No, le dije, no te equivocaste. Es un peldaño más. Tú seguiste una intuición, ahora estás siguiendo otra. No es fracaso, son caminos, escalones. No hay fracasos en la vida. Yo digo, son enseñanzas de la vida. Por aquí no es bueno en todo lo que sigue, ¿no? Seguro una intuición y una vocación. Porque seguir la vocación, así llueve, truene, relampaguee, todo lo que esté adverso, no importa, uno está siguiendo su vocación. Entonces yo a los jóvenes les digo, sigan su vocación. Cuando se tiene la claridad de la vocación, los problemas se hacen a un lado. Vamos justamente a esta labor consistente por varias décadas. Desde esta época, finales de los 70, dabas clases en la Universidad Iberoamericana y ahí estuviste hasta el 98. De ahí te pasaste a algunas actividades que tienen que ver con esa vocación también de servir, pero centradas en la comunicación. Ahorita nos cuentas, porque pues estuviste en programas de difusión de la historia virreinal, precisamente en Radio ABC Internacional y en el IMER también con el mismo tema. También, antes de ser director del Centro de Estudios de Historia de México, estuviste en la Pinacoteca Virreinal como organizador de eventos culturales, ¿no?
siempre esta vocación de servir a la que te refieres. Cuéntanos cómo la pasaste en estos espacios de vocación. Mira, yo, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre he tenido la inquietud de comunicar, ¿sí? De comunicar. En la Ibero, muy joven, muy joven, gracias a la maestra Beatriz Gaitán, empezamos ese proyecto de Historia Viva. ¿Sí? Y entonces dábamos visitas guiadas al centro histórico. Sí es cierto, tienes toda la razón. Al centro histórico. Y se juntaba mucha gente. Y también fuera de la Ciudad de México. Mira. Sí, yo me acuerdo que íbamos a tantos lugares, ¿no? La convivencia, la transmisión, el gusto por estar compartiendo lo que sabes, ¿no? Mucho o poco, pero el gusto de compartirlos, ¿no? Y luego, cuando daba yo clases en el ITAM, cada semestre yo llevaba a los alumnos al centro histórico. Les dije, se les va a olvidar la materia, pero la visita al centro histórico no se les va a olvidar. Y me acuerdo que los hacía hablar en el hemiciclo a Juárez. Yo a uno hablaba, le dije, eso nunca se te va a olvidar. Le dije, aunque no sepas mucho, pero nunca se te va a olvidar. Y el gusto por llevarlos, por hacerlos descubrir. Algunos de ellos ni siquiera conocían el centro histórico. Y yo digo, esto es nuestro tesoro, ¿Que hay otros centros históricos? Sí, hay otros centros históricos. Yo no digo que no, pero pues el nuestro, ¿qué quieres? Aquí nacimos, aquí lo gozamos, ¿no? Y entonces ese gusto por compartir con jóvenes, sobre todo, ¿no? Con jóvenes y después, pues, que ir a comer o lo que sea. Y eso unía mucho a un grupo. Muchísimos, entre ellos mismos se iban conociendo, yo los conocía más y la verdad no lo hacía por obligación, lo hacía por gusto, claro, como hasta la fecha. Luego tuve, gracias a Lolita Beistegui, mujer que admiro profundamente, me invitó ella fue directora de la UNAM, y platicando un día con ella le dije, me encantaría tener un programa. Ya lo tienes, me dijo. Le dije, ¿de veras? Y tú, pide y se te dará. Historia sin contar se llamaba, ¿no? Y llevaba yo a investigadores a platicar sobre sus temas, ¿sí? ¿A cuántos no llevé en radio? En radio. Y no sabes cómo gozaba yo ese poder preguntar cosas que luego no se preguntan y están grabadas ahí y demás, ¿no? Esa fue también. Y luego también tuve proyectos aquí en el Centro de Estudios teníamos unas cápsulas que se llamaban Orgullo México, pero luego tuvimos historias, creo que se llamaba Historias también, y hacemos, hasta el día de hoy seguimos haciendo cápsulas, ¿no? Y luego yo me digo, pero yo veo, sobre todo los jóvenes que tienen mucho arrastre, y yo dije, bueno, yo no sé si yo ya a esta edad pueda seguir comentando, ¿no? Pero la gente te sigue. Sí, ¿Por qué? sí. Porque transmites una pasión y el gusto. Claro. ¿No? Yo dije, eso no se quita. Pero esas fueron mis experiencias, a veces atrevidas, porque el doctor O'Gorman decía, atrévete. Pues. Atrévete, me decía. Justo marcas la pauta para lo siguiente, que es sí hablar de tu historia con el Centro de Estudios de Historia de México, porque está bien planteado como lo estoy diciendo, tu historia sí, con el centro. Pero antes de llegar ahí, hubo aspectos quizá derivados del cruce de generaciones con el doctor O'Gorman. ¿Qué pasa ahí en medio de tu llegada al centro como director en el 91 y esta ríspida, por decirlo menos, relación ya con el doctor O'Gorman? Mira, te decía yo que yo fui muy amigo del doctor, pero muy, muy amigo. Salíamos a muchas partes, le gustaba que yo lo sacara los domingos y demás, ¿no? Y cuando Condumex decide cambiar al director del Centro de Estudios, pues anda buscando el ingeniero Julio Gutiérrez, que falleció desgraciadamente el año pasado, decía, yo quiero un historiador antes que nada, y si es del Ibero mejor. Entonces entrevistó a varios y a mí me dijo, maestro, usted se queda con el cargo. Le dije, ingeniero, pues le agradezco mucho, para mí era un
un desafío, No, ¿cómo te diré? Ay, porque yo entré muy joven, a los 40 años, como director del centro. Que por cierto, el doctor O'Gorman, ya estando ahí, el doctor O'Gorman se molestó porque no le preguntaron a él quién iba a ser el director. Entonces se molestó enormemente. Y quizá con razón, ¿no? De decir, bueno, yo fui de los fundadores, bien me podrían haber preguntado. Pero bueno, yo no entré en eso. A mí me contrataron y demás, pero él se molestó mucho. Y entonces me hizo la guerra. Me hizo la guerra y me lo dijo, hasta no acabar contigo. Y lo proclamaba en otros lugares. ¿Te imaginas la inseguridad que a mí me daba eso? Ay, era el doctor O'Gorman, el gran historiador. Pero que además habían llevado una relación de amistad, Además, claro, ¿no? O sea... Eso, pero él no lo perdonó. Me acuerdo que un día, y eso lo cuento en mi libro Memorias de un director, muy al principio, los lunes iba para ver lo que se ofertaba en el centro de estudios, documentos y libros. Y entonces, un lunes, que yo los lunes, la verdad, yo decía, yo no quiero estar aquí los lunes, un lunes citó a una de sus amigas, Catita Sierra, creo que no sé si de la universidad o de qué institución. Entonces, él entró, se sentó, ni siquiera me saludó, y entonces, le decía la secretaria, ya llegó su invitada, que pase. Entonces ya la sentó, Catita, siéntate, y platicaban como media hora, ¿no? Y yo de cuenta que era el vaso de agua, ¿verdad? Y yo me puse a hacer otras cosas y todo, y nada. Y me acuerdo que él dice, llámale a José Gutiérrez, le dice el doctor a la secretaria, que sí sabe de libros. Y entonces yo decía, bueno, eso ya fue para mí, ya se va a toda la Catita, y le dije, mire doctor, ¿usted quiere ser el director? Le dije, yo ahorita en este momento le dejo la silla. Le dije, yo estoy en la Ibero, ¿no? Pero mientras yo lo sé, usted me respeta. Le dije, y la próxima vez yo le asigno un lugar para que usted reciba a quien quiera, pero esta grosería no me la vuelva a hacer. Me respetó más a partir de ese momento, me respetó, porque al antiguo director lo hacía como se le pegaba la gana. Y yo eso también me quedé, yo dije, sí, lo tenía que hacer, pero pasados los años digo, a lo mejor debería de haber sido yo más comprensivo, ¿no? Él ya era mayor en ese momento, que ella ¿no? ya muy mayor. Sí, y todo. ya, bueno, tú tomas la dirección en el 91, él muere en el 95. Sí. Estamos hablando de que sí, ya estaba en esa última fase en donde efectivamente a veces hay que ser comprensivo, ¿no? Es lo que yo digo ahora, y yo creo que mi reconciliación fue el libro que sacamos, el de El Diablo en la Conquista. Claro. Gracias a Gloria Rodríguez, ya comentabas, a doña Rosa, exactamente, que también fue su alumna. Sí, platicaban mucho. Es que O'Gorman, yo no sé por qué me amargó a mí, por qué me siguió tanto, ¿no? ¿Por qué nos seguimos en última instancia, ¿no? O por qué me sigue todavía, yo creo que, como dices tú, hay ciertas situaciones que no se comprenden si no es porque te buscan a ti, ¿no? Y el doctor O'Gorman lo decía, el historiador es el que tiene que hablar con los muertos. Ahora tú vas a tener que hablar con Edmundo O'Gorman. Ya, pero he estado hablando mucho con él. Entonces, para mí es un personaje que, como tú me preguntabas muy al principio, a mí me marcó profundamente, ¿no? Sí. Un segundo punto que quisiera tocar contigo, de alguna manera ya lo cuentas ahora, pero de manera puntual, tus aprendizajes y enseñanzas desde el Centro de Estudios Históricos, porque creo que tú eres parte de la historia de ese centro, no se puede negar, son ya muchas décadas. Sí, son 33 años los que he acompañado al centro y el centro me ha acompañado, ¿no? Así es. Yo he aprendido, pues, ¿qué te puedo yo decir? Prácticamente lo que es la biblioteca del Centro de Estudios, que yo antes te podría yo decir, pues sí sabía algo de libros, pero como decía el doctor O'Gorman, que venga, que sí sabe de libros, ¿no? Aprendí lo que eran los grandes tesoros de la biblioteca, que son los impresos mexicanos del siglo XVI, que como decía el doctor
doctor, que se me va ahorita el nombre, que fue precisamente también miembro de la academia, dijo, eso que dicen que son los incunables americanos es falso, dijo, no es cierto, incunables son los europeos del siglo XV. Yo decía, pues sí, pero para darle también un valor a la imprenta del siglo XVI en la Nueva España, en la Ciudad de México, que es uno de los grandes orgullos de nuestra ciudad, del país diría yo, ser sede de la primera imprenta de América. Yo eso no lo sabía. Lo fui conociendo, fui viendo qué libros eran, por qué se imprimieron los vocabularios en el siglo XVI, en la lengua náhuatl, otomí, tarasca, etc. Y yo digo, ¿qué tesoros no hay? Y aprendí en la biblioteca que desde el primer libro que nosotros tenemos, que es de 1555, hasta 1821, es un recorrido por la historia cultural y filosófica, histórica, religiosa de la Nueva España, ¿sí? Nosotros tenemos más de las tres, cuando digo nosotros es la empresa, pero fíjenme, lo propio, claro. Te contamos con más de las tres cuartas partes de lo que se imprimió en la Nueva España. No, y sin duda yo creo que, a lo mejor el término incunable que es para Europa se le puede adaptar a los incunables de América Latina, porque finalmente nuestra historia impresa empieza en otro momento. Y además, ¿cómo llegó tan pronto la imprenta? A fines de los años 30. Y en Perú llega hasta finales del siglo XVI. Y, cosa curiosa, en Puebla, en 1642. ¿Y en Colombia? Colombia es mucho más tardía, porque no tuvo imprenta. Creo que en Colombia es incluso hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, sí, porque muestra la fuerza de la capital, que era el Virreinato del Perú. Claro. Se desprende, se funda el Virreinato de Santa Fe, de Bogotá, el Virreinato de Nueva Granada, pero es muy tardía la imprenta, muy tardía. Y yo digo, en el caso de la Nueva España, yo dije, es que la historia de nuestro país es una historia extraordinaria desde cualquier punto de vista. Todo eso lo aprendí estando en el centro. Y no se diga de los documentos. Cuéntanos de los documentos. El primer documento que a mí me llamó la atención, que hay una introducción de O'Gorman, precisamente ese documento, es la ordenanza de Cristóbal Colón, fechada en 1493, cuando regresaba del primer viaje, una ordenanza dedicada a los reyes católicos. Como decía el doctor O'Gorman, Cristóbal Colón nunca supo que había llegado a un nuevo continente, aunque la evidencia era clara, él no. Y decía, cuando se tiene fe en algo, sea lo que sea, aunque las circunstancias te digan que no, tú es la fe que tienes. Y me acuerdo otra vez O'Gorman, que decía, creo que citando Stendhal, decía, es como el hombre enamorado de una mujer que entra al cuarto y la encuentra con otro. Y la mujer se para y dice, lo que estás viendo no es cierto, porque es una imagen. Y el otro dijo, sí, es cierto. No me engañó. Fíjate, esa comparación, lo que es, en lo que tú piensas que es la verdad y dices, lo demás no me importa, ¿sí? Ese documento para mí fue un documento verdaderamente extraordinario, que lo tenemos y es uno de los grandes orgullos, yo te diría, no solamente del Centro de Estudios de México, de tener esa obra firmada por Cristóbal Colón. Maravilloso. ¿Qué otro documento te puedo yo decir así es que hay tantos verdaderamente, pero ese es así, bueno, tenemos una firma de Sor Juana Inés de la Cruz, que es un voto a la Purísima Concepción, yo lo puse por el lado bonito, que está miniado, a color y todo, y me acuerdo que cuando fue el ingeniero Slim, una de las veces que ha ido, que el ingeniero Slim es un visionario. Yo digo, cuando no se usaba, ni siquiera sabíamos lo que era la digitalización, el ingeniero dijo que se digitalice el archivo. Yo le decía a Carlos, pero es que tenemos que se digitalice. Y yo decía, pero es que es en ese y no se puede ir a comprar más archivos. No. ¿Qué visión tuvo el ingeniero? Hoy por hoy, fuimos la primera biblioteca y archivo que se digitalizó.
¿sí? Y en la pandemia ni te digo. No, claro, claro. Fue el gran acierto. Bueno, pero volviendo al ingeniero, que si me oye lo saludo. Le mostraba yo, le dije, mira, este documento es precioso. ¿Dónde está la firma de Sor Juana? Le dije, pues está del otro lado para que... Pero lo más importante es la firma de Sor Juana, por favor lo doblas y que se vea la firma. Y yo dije, es que tiene toda la razón. Y después me enteré que Sor Juana firmó muy poco. Muy pocas firmas tiene. Entonces es otro de los grandes tesoros que tenemos en el Centro de Estudios. Y de libros, uno que sí yo sabía que existía, y que después tuve el privilegio de publicarlo en la Sociedad Bibliófila, la vida de la famosa China poblana en Puebla. ¿Sí? La vida de esta mujer, de la Catarina de San Joan, es el libro, la obra más extensa del virreinato. Son 3 volúmenes. Por cierto, que fue escrita por el padre Ramos. Yo dije, ahí hay una coincidencia demasiado fuerte, ¿no? Bueno, él escribe 3 volúmenes de lo que le iba contando la Catarina de San Juan de su vida, ¿sí? Que ella llegó como esclava, como esclava, y le decían, ay, China, es India. Parece que la verdad es que venía de la India, ¿sí? Y llega pues con una personalidad diferente, con algo tan diferente como esclava, que es otro capítulo de la historia terrible de la humanidad, no nada más de México, la esclavitud. Claro. ¿Sí? Y bueno, y la compra un mercader, ¿sí? Y para que le sirviera en su casa. No era lo mismo tener una esclava india o negra que una venida de la India, ¿no? O de China, ¿no? Bueno, pues el padre Ramos escribe su vida. Terminó alcohólico el padre Ramos porque pues se encerró para escribir y demás, ¿no? Pero como yo digo, es uno de los grandes tesoros, entre otros muchos, porque te podría yo hablar de tantos documentos y tantos libros que hay del pasado de nuestro país, ¿no? Claro. Pero gracias a que yo entré al Centro de Estudios, pude familiarizarme con los años de esos grandes tesoros que mi misión era darlos a conocer. Claro. A través de invitar a las conferencias. Dice Rodrigo Martínez, que es miembro de la Academia, dice, el más sabio de los historiadores es Manuel Ramos porque durante 33 años ha ido viendo el pasar de todos los historiadores. Sí, sí. Yo decía, ¿a quiénes he conocido yo? Los traigo incluso a la doctora Muriel. ¿Sí? Esa gran mujer que abrió los estudios de las mujeres monjas y de beatas y también, ¿no? Y de colegios. Fue un parteaguas. ¿Con quién más? Con el doctor León Portilla. Claro. Otro con el que tuve una amistad también porque era miembro, igual que la doctora, del Consejo del Centro de Estudios. Silvio Zavala. Sí. David Bredin, que recientemente falleció el viernes pasado. El doctor Ortega y Medina y Elías Trabulce, de esa generación que tuve el privilegio no nada más de conocerlos, sino de tener amistades con ellos. Y yo digo, soy de esa generación, ya soy de esa generación de los que yo los conocí a esa edad, pero que tuve el privilegio de conocerlos, de platicar con ellos, cada uno en su propia... En su propia investigación, y que yo digo, ¿cómo no recibí tantas enseñanzas de estos grandes hombres? Bueno, pero también te toca abrir muchos espacios a partir de este centro. Sin duda. Y esto es tan valorado como estos documentos, como estos libros. Así es. Abrir esos espacios también resulta interesante, y tener ahí las grabaciones, tener la consulta. Sin duda, yo digo, el Centro de Estudios ahora, sobre todo a partir de la grabación, de tenerlo ya, a partir del 2010, 11, hasta el día de ahora, ya es un archivo de historiadores de lo que nos han ido a compartir
de sus investigaciones. Así es, ¿no? así es. Y yo digo, eso ya queda como un archivo vivo. Sí, sí. Un archivo vivo. El que quiera conocer estos grandes personajes tiene que ir, algunos no porque murieron antes, pero de decir, el Centro de Estudios ha sido una institución que ha invitado a los grandes historiadores. ¿Sí? No solamente a dar conferencias, sino a investigar libros, documentos. Y yo creo que es uno de los grandes logros de la empresa. Sí, pero ese logro tiene nombre y apellido de quien lo encabeza. Sí, seguramente, pero que sin el apoyo ahora de la fundación, no hubiéramos podido hacer nada, ¿no? ¿Cómo fue visionario también el fundador? Los fundadores, pero sobre todo el fundador de decir, la empresa, estamos hablando del boom de México, 1950 y tantos, que es el boom de México, y que el señor García Sáenz dijo en los años 60, dijo, tenemos que hacer algo por la cultura de México. Y sin saber qué iba a hacer, nada, empezó el Centro de Estudios, invitando a los grandes historiadores y grandes políticos también, que yo ya no conocí, pero que fueron de los que tuvieron esa visión de decir, este centro privado va a ser un centro que va a recoger cuanta oferta o donación se lleve a cabo, ¿no? Sí, y mira que sí aciertas con esta idea de lo visionario, porque estamos hablando de un momento en el que está formándose el Colegio de México, está el centro el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM también está tomando fuerza. El Instituto Mora. Entonces está habiendo una efervescencia de espacios para la historia. Así es, y sobre todo, una cosa que me repetía mucho en mi antecesor y sobre todo el doctor O'Gorman, que decía, este es un espacio para todo, pero sobre todo para archivos privados. Dijo, esos archivos privados que en un momento dado, sobre todo el Segundo Imperio, nadie los quería, no valían. ¿Quiénes los querían? Sobre todo los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Cuántos documentos no se fueron? Para bien, yo no digo que no, porque, y sobre todo ahora con la digitalización sabemos lo que hay ahí. Pero, por ejemplo, los archivos del Segundo Imperio, Maximiliano, ¿hay quien quiere eso? Nadie, porque triunfó la República y entonces esto no. Hoy tenemos varios archivos de ese periodo de mexicanos que apoyaron el imperio, ¿sí? Del imperio, con cacería de brujas que hubo por parte de Juárez, ¿sí? Porque tenemos una carta muy importante donde la familia Martínez del Río le pide a Juárez que se puede regresar del exilio. Pues sí, cosas que no se han dicho. Yo digo, la historia de Benito Juárez hay que rehacerse, porque igual que tuvo sus aciertos, también como cualquier ser humano tuvo sus defectos, ¿no? Tanto que hay que hablar. Esa historia de bronce se rompe con los archivos privados. Sí, y finalmente, porque la historia es la historia, no es ni buena ni mala, ni de unos que se deben, grupos que se deben satanizar, otros que se deben privilegiar. La historia es la historia, ¿no? Es historia. Y como dice Lupita Jiménez, dice, una historia que no se hace con documentos no es historia. Yo digo también la historia oral. También claro. La historia oral se complementa, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, yo digo, he tenido 33 años de aprendizaje y el conocimiento de todos los investigadores nacionales y extranjeros. Ahorita recuerdo al doctor Brading, que estuvo hospedado en el Centro de Estudios, publicó con nosotros 9 sermones guadalupanos. Sí, me llamó la atención esa publicación de él. Oye, y que yo digo, ¿cuántos no publicaron? No solamente él, otros también. Grusinski, la doctora Dominique de Courcelles, etcétera, que dejaron su huella aquí y en el extranjero. Porque ¿qué se llevaban? Lo que encontraban de aquí, lo que aprendieron de aquí. Sí, justo quería terminar este segmento con esas personalidades que ha recibido el centro y que te ha tocado a ti en estos 33 años decirles pasen porque aquí está su casa. Sí. Y el reconocimiento que se le tiene
al centro de estudios. Yo digo, el centro de estudios es reconocido aquí y en el extranjero, ¿sí? Por muchas razones. Pero no hay investigador que venga a estudiar México, sobre todo en la época virreinal, 19, que no pase por el centro de estudios. Y otro, que también es delicado, que tenemos el mejor archivo de la persecución religiosa, de la mal llamada, como dice, algunos dicen, no fue una guerra, fue una persecución religiosa llamada la cristiada, ¿no? Ah, sí, por ahí tienes tú, incluso participaste como editor en algún libro, ¿no? Sí, cómo no. Porque es un tema también que se aborda poco. Hay heridas que no se han cerrado todavía, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la historia? Es volver a revisar la historia para ver qué fue lo que sucedió, claro, para bien o para mal, y unos para bien y otros para mal, pero lo que tú dices, en la historia hay que tratar de ser abiertos para tratar de entenderla. Nunca la vamos a entender bien porque no lo vivimos. Todo es una interpretación, sin duda alguna. Pero bueno, tratamos de recuperar una historia lo más cercana posible a lo que fue. Cuando nos estudien a nosotros, sabrá Dios qué dirán, ¿no? Claro, es lo que van a decir, ¿no? Sí, y en ese sentido, ¿algún premio o premios que haya recibido el centro? Bueno, mira, recibimos uno por parte de Marcelo Ebrard cuando era jefe de gobierno. Jefe de gobierno, un archivo muy, muy importante. Recibimos otro por Banamex también, un reconocimiento importante. Y qué mejor premio que nos citen en las publicaciones, ¿no? Para mí ese es el mejor premio. Es decir, esta investigación en parte se hizo en el centro de estudios. Y yo digo, pues eso realmente es un reconocimiento importante como iniciativa privada. Está abierto para todos los estudiantes de pregrado. Gratuito, 100%, y ahora por internet pues se puede consultar tanto el archivo como la biblioteca. Sobre todo la biblioteca virreinal, porque los libros más contemporáneos pues se pueden encontrar en cualquier biblioteca, pero los más raros pues son los del virreinato y son los que tenemos digitalizados, abierto para todo el público. Ay, pues ha resultado fascinante dialogar contigo, el tiempo se nos va sin sentir y ha sido maravilloso este diálogo, nos podríamos quedar horas y horas hablando de cada uno de los elementos que has tocado, pero quisiera terminar este espacio de apertura con dos cosas. En el último segmento tratar reconocimientos y los buenos momentos de Manuel Ramos Medina. ¿Te parece bien? Quisiera preguntarte qué sientes después de una serie de reconocimientos hacia tu obra, pero también reconocimientos, y voy a empezar por esto, porque es una manera de reconocer a los o las colegas cuando los invitan a comisiones dictaminadoras de un sinfín de premios. No, sí, y ahí claro. tú has sido reconocido para ser parte de las comisiones dictaminadoras del premio Clavijero, del premio Marcos y Celia Maus, de otros, del primer premio Matías Romero, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. También has sido miembro de varios consejos técnicos para espacios de formación, curador de la exposición El Libro en México del antiguo Colegio de San Ildefonso. También ha sido parte de jurados, como en el caso de la Escuela Nacional de Antropología, pero también fuiste reconocido como académico de honor por la Academia Mexicana de Archivos Históricos, visitante distinguido del Ayuntamiento de Puebla, exalumno destacado del Departamento de Historia de tu alma mater, que es la Universidad Iberoamericana. Has formado también desde hace muchos años
parte del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido invitado a dar clases a la Escuela de Altos Estudios en París, sobre todo en un espacio para hablar de historia de la Iglesia en la Ciudad de México en el siglo XVII. Fuiste candidato a la distinción Palmas Académicas por el Gobierno de la República de Francia, presidente de la Sociedad de Exalumnos del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Te dieron también el reconocimiento como caballero de la Orden de las Artes y las Letras por el Gobierno de la República de Francia. Ingresaste a esta Academia Mexicana de la Historia como corresponsal por la Ciudad de México. ¿Qué sientes? Ay, Dios mío. Mucho agradecimiento. Ahora que lees eso, yo ni me acordaba de tanta cosa, ni me acordaba. Quizá algo que faltó ahí fue, y que me da mucho orgullo también, fundador del Día del Historiador con Enrique Florescano. Claro, háblanos de eso, sí. Con Clara García, eso me da, ay, no sabes, digo, es que yo a veces pienso, ¿cómo pude llegar a tanto? Y luego también el fundador con la doctora Muriel, con la Orden del Carmen, por cierto, también, con Banamex, con el Gómez Morín, fundamos la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privadas. Idea del Centro de Estudios. Ay, y ahora que lo veo yo tan importante y todo, yo digo, ay, son ideas que te vienen y que te da mucho orgullo que florecieron. ¿Sí? Pero ahora que lees todo eso, ya ni me lo creo. Yo dije, ¿a qué horas dices todo eso? Una de los así que me emocionó profundamente fue esa distinción que me dio el gobierno de Francia como caballero en artes y letras. Ay, pero yo decía, tanto amé a Francia que Francia me premió. Y sin duda, pero fue, me acuerdo que fue un día de tanto gusto, ay, no sé cómo explicarte, ¿no? Acabé enchampañado, eso sí es cierto, eso me acuerdo muy bien, ¿no? Pues toda una vida, ¿no? Toda una vida de trabajo, porque si algo me ha distinguido ha sido mi trabajo cotidiano. Sí, me gusta lo que hago. Y yo por eso digo a los jóvenes, si sigues tu vocación, el trabajo no va a ser trabajo, va a ser un gusto. Claro. Un gusto trabajar, porque cuando yo llego al centro de estudios, yo digo, bueno, es que esto es lo mío. Y algún día hay que dejarlo, sin lugar a dudas, pero uno dice, lo dejo, pero satisfecho. ¿Pude haber hecho más? Sí, pude haber hecho más. Quizá viene otra etapa diferente, ¿no? Esto que decía yo, que nunca hay que dejar de ser alumno. Yo soy alumno ahora de Ana García Bergua, de alumno en el taller de escritura. Y estoy fascinado con esa nueva dimensión que yo digo, bueno, sí, siempre me ha gustado escribir, pero soltar la pluma, como les digo a los alumnos en el libro que hicimos de Monjas Benditas, porque yo veía en el Sambors, reinas malditas. Ay, no, yo dije, vamos a hacer algo. Y entonces pusimos Monjas Benditas, pero les dije, suelten la pluma. Claro. Como decía O'Gorman, basados en documentos y todo, pero suéltenla, a ver qué les dice para un público mucho más amplio. Y ese es el valor de ese libro de Monjas Benditas, ¿no? Vamos a ver, con el Colegio Mexiquense, cosa que le agradezco enormemente que hayamos publicado con ellos, el seminario. Claro, no, y estaremos esperando Memorias de un Director, por supuesto, que son tus memorias, y que, dicho sea de paso, ya estuviste a un pelito, como se dijera, de dejar la dirección, ¿no? Hace 7 años, pero ahí es donde estoy convencido de que la vida te va buscando los lugares. Yo ya estaba listo para irme. Listo, dije, ya, se acabó. Son los 50 años del centro de estudios, dije, ya, muy bien, yo ya cumplí. Te lo tengo que decir que le agradezco enorme a Carmen Beatriz López Portillo, que cuando supo que me iba, me habló y me dijo, ya supe, te quiero aquí. Me dijo, claro, no son los jardines tan bonitos, mira, pero te quiero aquí.
cómo no agradecerle, sobre todo para la autoestima, de decir, me voy, pero me buscan. Y yo dije, nunca va a ser suficiente el agradecimiento que le doy, porque además entramos al mismo tiempo como directores, ella como rectora y yo como director. Nunca dejaré de agradecérselo, ¿no? Y yo hablé pues con mi jefe, con Carlos Slim, mi hijo, y le dije, pues aquí estoy. Y él me permitió quedarme hasta el día de hoy, pero yo digo, lo que es la vida. Yo ya estaba recogiendo mis cosas, y dije, ya, pues, es momento de despedirse, ¿no? Con el luto correspondiente, obviamente, ¿no? Sí, pero sí. dije, bueno, ni modo, a lo que sigue. Claro, claro. Y ese fue también uno de los grandes momentos de que los dueños me reconocieron. Pues mira qué privilegio. Pasemos ahora a los buenos momentos o estos momentos que quieras recordar y compartir con los miembros de la Academia Mexicana de la Historia, con quienes siguen estos diálogos y estos recorridos por las calles de la Ciudad de México, esos robos, esos asaltos que sufriste en algún momento, tu relación con Carlos Monsiváis. Bueno, mira, el Centro de Estudios lo que me permitió fue... Yo conocí a Carlos Monsiváis, pero de lejos. Y cuando él entró, nos hicimos muy amigos, muy amigos, por muchas razones. Y me acuerdo que a él le gustaba mucho venir al Centro Histórico de noche, ¿verdad? Entonces me dijo, oye, se va a abrir un antro. Me dijo, ¿me acompañas? Ay, claro, le dije que te acompaño. Ahí vamos al dichoso antro, ni digo el nombre porque estaba totalmente equivocado. Y luego nos íbamos de parranda, ¿verdad? Pero lo que yo aprendía mucho, él siempre fue un hombre tan discreto, llegaba a un bar, para muchos de mala muerte, pero pues el centro histórico, pues es el centro histórico. Y si no había mesa, quitaba a los que estaban a la mesa. Estamos Ibáiz. Y yo con él, y decía yo, es un personaje reconocido en todos los lugares, pero en estos antros, bueno, yo decía, esas parrandas que hice yo con Carlos Monsiváis, ¿cómo nos unieron? Pero también le conocí su lado espiritual. Mira. También, y lo digo en mis memorias de un director, la parte muy poco conocida de él, es decir, como consejero. No, en un momento de mi vida muy difícil, y él fue el que me sacó de ahí. Yo digo, ¿cómo no agradecérselo? Una parte que casi no se conoce de él. ¿Sí? ¿Y cómo lo conocí? Gracias al Centro de Estudios, y te digo, y cómo me dolió su muerte. Temprana, además, sí. Porque no murió viejo, murió cuando tenía que morir, pues, ¿no? Pero esa fue una de mis grandes experiencias con él cuando yo vivía en el centro histórico. Y lo del robo, fue una cosa que cuando recién me cambié, iba yo con un vecino y que veníamos de la Lagunilla a pie, porque yo vivía en la calle de Cuba, y que nos asaltan. Y entonces yo traía un candil que lo acababa de comprar para el departamento y se robó la cartera y todo. Bueno, pues mismo, yo llegué al departamento y dije, haber hecho bien en venir a vivir al centro histórico. Pues pasó el tiempo, siguiendo yo viviendo en el centro histórico, y un domingo que iba a la Lagunilla, a pie también. Y dije, se me hace que me van a asaltar. Y dicho y hecho, yo no sé si eran los mismos, nada más que ahora era con cuchillo, ¿verdad? Y entonces me dijo, oigan, le dije, pero ya me asaltaron, les dije, ¿tú eres del barrio? Sí, devuélvele todo. Me regresaron todo, yo dije, esto solo pasa en el centro histórico. No, qué historias. Pues cerramos este diálogo maravilloso con ganas de seguir charlando en otro momento, diciendo simplemente que se funde la historia de Manuel Ramos Medina con la Academia Mexicana de la Historia
Sí, siendo corresponsal, pero también por ese 12 de septiembre que se conmemora el Día del Historiador, ¿no? Completamente, porque Javier García Diego me dijo, sí, pero el 12 de septiembre también se fundó la academia. Ahí le dije, pues unámonos, ¿verdad? Obviamente, claro que nosotros nos adelantamos porque fue en los 90, cuando dimos a conocer el Día del Historiador, ¿no? Pero pues quién me iba a decir que iba a ser miembro corresponsal de aquí, de la Academia Mexicana de la Historia, cosa que se los agradezco también, es un honor también, sin lugar a dudas, Sí, ¿no? sí, claro. Y mira, estamos aquí platicando en la academia misma, ¿no? Sí, aquí estamos y espero que este diálogo les haya encantado, como me ha encantado a mí, y haber tenido la oportunidad de recuperar las memorias del doctor Manuel Ramos Medina, a quien le agradezco enormemente esta charla. Soy yo el que agradece, te lo agradezco enormemente. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo diálogo de este espacio que corresponde a la Academia Mexicana de la Historia. Buenas tardes.